¿Tener hijos es un lujo? Es un tema que vamos a debatir ahora con una invitada muy especial. Ella es la psicóloga Dani, que nos acompaña desde Riobamba, Ecuador. Así que Dani, bienvenida. Preséntate con el público y vamos a debatir este interesante tema de si tener hijos ahora es un lujo, ¿sí? Porque quieren o no tener los hijos, quieren tener o no los jóvenes hijos. Así que bienvenida Dani, un gusto tenerte aquí. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Andresito. Bueno, creo que está ya dicho, soy Daniela Huachanmira, soy psicóloga y para mí es muy emocionante que podamos tener este espacio para poder conversar y hablar de este tema que es muy sonado. Al menos yo es algo que lo veo bastante seguido y que se trata bastante creo que como psicólogos, como profesionales y también como que en familias, en nuestros diferentes círculos, ¿no? Sí, totalmente. Este tema de tener hijos ahora es un poco más debatible, es un poco más cuestionable, ¿sabes? Y evidentemente, este tema ya lo había revisado anteriormente en algún documental, en un libro, ya lo había revisado previamente y me resultó muy interesante tocarlo porque siento que ahora los jóvenes priorizan más el tema de, obviamente, estudiar, trabajar, desarrollarse profesionalmente, viajar, tener tiempo para sus hobbies y todas esas cosas. Pero a veces siento yo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, en que tener hijos, si bien puede ser una elección propia y no tanto impuesta, hay que tomar en cuenta que también es una etapa de la vida. Entonces, tener hijos implica muchos sacrificios, muchas responsabilidades, invertir tiempo, invertir dinero, la crianza y a veces como que asumir ese compromiso tan grande parece que actualmente ya no es tan factible. No sé si estás de acuerdo en ese sentido tú. Sí, totalmente. El que una persona bueno, llegue a la conclusión después de cuestionarse mucho, también atraviesa por un luto, porque es concientizar de que es algo que no va a pasar, que no va a estar ahí, que de alguna manera es parte de un sistema que realmente es lo que dictamina durante tantos años y dejas de ser la persona que has construido para convertirte en otra persona. Entonces hay un luto también que hay de por medio. Y sí, hay muchas aristas y nos podríamos ir toda la noche conversando porque es un cúmulo de multifactores. Sí, También, total. bueno, Sí, continúa, perdón, continúa. como para ajustar la idea, sí es la parte económica, o sea, es una realidad de que hoy en día, o sea, la vida es cara. Entonces, más que darse un lujo, es entender de que como bajito, uno tiene que tener su guardadito para ver qué es lo que se tiene, al menos, no solamente en la etapa gestante, o sea, es antes, durante y después. Entonces, llega a ser bastante abrumador. Sí, totalmente. Tú mencionabas también algo importante. Son bastantes factores que implica tener un hijo. O sea, tener un hijo es una responsabilidad básicamente para toda la vida. Tener un hijo es una responsabilidad que siempre va a estar ahí. Indistintamente de que él o la hija se independice, se case y haga totalmente su vida. O sea, de alguna u otra manera vas a estar pendiente de esta persona, de tu hijo, de tu Ujú, hija. Las ujú. responsabilidades no se acaban simplemente cuando se marcha, toma su camino y ya. Escuchaba también en este documental que te comentaba que ahora el mejor anticonceptivo, entre comillas, es la falta de oportunidades, la falta de empleo, los limitados recursos económicos que tienen los jóvenes, ¿sí? Para poder ascender un poco más en la vida y mucho más lo que implica tener un hijo, ¿sí? Ujú, Uno o dos hijos, a lo menos, es completamente un desafío muy enorme. ujú, ujú. Creo que también es el poder, porque a veces las personas como que generalizamos demasiado desde la posición, desde la perspectiva que cada uno tiene. Y es verdad, pueden decir de que yo como una persona joven que recién está empezando en la parte laboral, es una realidad aquí en Ecuador, o sea, los contratos, o sea, todo es inseguro.
No, no hay nada que te pueda brindar una estabilidad para tener o empezar a crear un patrimonio. Y si hablamos de los jóvenes, si las personas que ya son un poquito más de edad pueden tener este argumento de que sí, pero eso lo dicen ustedes porque son chiquitos, pero es una realidad que a ellos también les afecta. Hoy es muy poco ver a una persona que pase de los 50, 40, 50, 60, que pueda decir que está en una posición estable, porque es una realidad que a todos da por igual. O sea, la inseguridad, la incertidumbre es algo que es un hecho, es algo que es latente. Entonces no podemos como solamente decir que es un pensamiento de jóvenes, que es un pensamiento de gente que está empezando a ver la vida. Es un hecho, es una realidad que nos está pasando. Sí, totalmente. Y justo lo que tú decías, esa incertidumbre que te causa el saber que tener un hijo te cambia totalmente la vida, sí, porque lo es, tanto personalmente como económicamente, es un giro de 360 grados en tu vida y asumir esa gran responsabilidad es todo un reto. Y Ujú. claro, como tú también mencionabas, los adultos en este aspecto también, los que tienen más de 40, 50 años y ya han visto crecer a sus hijos, han criado a sus hijos, también muchas veces se llegan a cuestionar o se han llegado a cuestionar en alguna etapa de su vida el hecho de preguntarse, decir, pude haber hecho otra cosa, pude haber invertido más tiempo en mí, pude haber hecho otra carrera, pude haber ascendido un poco más en mi trabajo o pude haber hecho o descubierto otras habilidades que tal vez fueran sido más gratificantes. Sí, no quiero poner que tener un hijo sea desagradable, pero Ujú. pudo haberse desarrollado un poco más como persona, ¿sí? En distintos aspectos, no solo en el económico. Entonces, ¿estás de acuerdo en ese aspecto también conmigo? Sí, lo que pasa es que como es un pensamiento colectivo y uno como que crea tantos egos y uno puede decir, sí, pero yo conozco a Sutano, a fulano y mengano que no piensa así, que piensa que tener un hijo, o sea, es lo que se decía, naces, creces, te reproduces, o sea, continúas con un cierto estilo de vida y así es. Pero eso no quiere o no implica de que como tú mencionas, puede haber muchísimas y hay muchísimas personas que se llegan a cuestionar o se han llegado a cuestionar en algún punto de su vida y no está mal. El inconveniente es que pensemos que es la regla, es lo único que se tiene que hacer y lo único que se tiene que, que persistir o que se tiene que perseverar hasta el fin, porque hay muchísimas otras oportunidades y opciones que la mayoría de personas a veces por mucho miedo no siente que pueda acceder a esas posibilidades de un pensamiento diferente. Claro, mucha gente no es consciente de que tienes la capacidad de, como tú bien dices, elegir de tener o no tener hijos, porque simplemente es una imposición de la sociedad, es algo que te dijo tu tía, tu tío, tus abuelitos, o la típica que escuchamos por ahí, ¿y quién te va a cuidar cuando seas viejito o viejita? Y también una vez, perdón, y también leí por ahí en un comentario del video que vi anteriormente, es que no digo que en todos los casos, pero ciertamente los hijos no son garantía de que te vayan a ver cuando seas viejo. ¿Sí? Entonces, es una realidad muy latente que muchas veces no tomamos en cuenta. Y de ahí también podemos sacar muchos aspectos, como por ejemplo, que ciertos padres, ¿no? Ojo, no estoy generalizando tampoco, pero tratan de proyectar sus frustraciones a través de sus hijos, ¿sí? Tal vez lo que ellos no hicieron lo proyectan con sus hijos, en función de sus sueños que tal vez dejaron estancados porque ya nació él o la hija, entonces muchas veces proyectan sus frustraciones, sus sueños, lo que tal vez fueran llegado a hacer en su momento y no lo hicieron porque tuvieron que asumir una nueva responsabilidad como es la crianza de sus hijos, Ujú, ¿sabes? ujú, ujú. Más que nada, el punto que tú me estás comentando siempre se ve desde la perspectiva de los hijos, porque son muy pocos los padres que entran en un estado de conciencia y dicen, ¿sabes qué? Me siento tal vez frustrado, tal vez hay roles que, o sea, hay algún área de mi vida en la que yo no me siento que estoy completo, pero muy pocos lo llegan a admitir y decir, ¿sabes qué? Sí, esto está complicado. Siempre es desde la parte de los hijos que notan eso, que hubo una frustración, que a mí me criaron desde una frustración, que yo tuve que cumplir expectativas de otras personas. Ujú.
Sí, totalmente, las expectativas y, bueno, esa perspectiva también de los hijos que tú mencionas es muy importante. Sí, tal vez sientes que estás fallando a tus padres, tal vez sientes que estás dando la espalda a tus padres, no cumpliste sus metas, sus sueños, lo que ellos querían, sí, o lo que ellos te impusieron de alguna manera, directa o indirecta, ¿no? Entonces, esta carga muchas veces es difícil de sobrellevar para los hijos. Y Ujú, otro aspecto también importante es que los padres muchas veces se olvidan de que un hijo no siempre puede llenarte un vacío, ¿sí? Siento yo, y también me he dado cuenta que hay muchos padres que a través de sus hijos tratan de llenar un vacío emocional, la soledad, ¿sí? Y cuando ven que los hijos, como tú bien decías, no cumplen sus expectativas, como que otra vez todo su mundo se derrumba, ¿sí? ujú. Se frustran, se enojan, se resienten, ¿sí? Tienen algún tipo de resistencias a su propio hijo o hija y esto crea un ambiente muy conflictivo, de mucho resentimiento, se vuelve muy disfuncional, el vínculo se va destruyendo poco a poco y muchas veces tanto el padre y la madre otra vez se encuentran en un bucle y decir como que, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice mal? O cuestiones por el estilo. Ujú. De ahí vienen los traumas. Yo podría como sumar a lo que estamos conversando, que son muchas de las ideologías que se han vendido durante muchos años, como lo que estabas diciendo de que quién te va a cuidar cuando seas viejito. Hay muchas cosas que es como, y es que es tu legado, y entonces, ¿para qué estás aquí en este mundo? Es que si solamente la vida se trata de trabajar y luego, ¿qué vas a hacer? Entonces, son muchos constructos que las personas se apañen y dicen, no, es que esto es lo que hay, esto es todo lo que tengo. Entonces uno se enfoca en eso. ¿Y cómo es posible que si todo lo que tengo es mi hijo como un proyecto mío que lo tengo que hacer a mi idea, no esté saliendo como yo esperaba? Entonces hay estas falsas expectativas que hay de lado y lado. Entonces, como padres, cuando se rompen estas expectativas, pues obviamente, como tú decías, se cuestionan muchas cosas que está pasando. No estoy siendo buen padre o no estoy haciendo nada con esta parte que era lo único que la sociedad me decía que era lo que tenía que hacer, ser padre. Ser padre y trabajar y darle todo lo que mis hijos necesitan para que ellos sean alguien en la vida, que es otra de las mentiras, que tienes que ser alguien en esta vida. Y de ahí, pues obviamente uno espera que todo sea como devuelto, porque uno dice, pues obviamente a uno lo van a ver, van a estar como procurando de uno como padre. Y creo que es como una mentira a medias o que es algo que es una expectativa que se genera de mala manera, porque no quita de que también hay esa gratitud como hijo hacia un padre. Pero sí es importante ver desde qué ángulo se lo está haciendo, desde el hecho de que es algo que yo realmente debo, o sea, profundamente y hasta con culpa, eso ya no está bien. Si es que es desde la gratitud y como padres entendiendo de que tengo una persona que es un individuo que va a cometer sus propios errores, que posiblemente no siga nada de lo que yo en algún momento planifiqué, nada, es de entender de que la paternidad se lo tiene que ver desde otros ojos. Sí, totalmente. También tomando en cuenta el punto que tú decías sobre este tema de las expectativas que muchas veces tienen los padres y se llegan a frustrar bastantísimo porque su hijo tal vez no cumplió sus estándares. Hay otro punto perdón, hay otro punto importante también que a veces olvidamos que los hijos tienen también su propia vida, ¿sí? Y si bien a ellos les nace, como tú bien decías, desde el amor, desde la gratitud, ¿sí? Desde la consideración, ayudarlos, aportarlos, claro, está bonito, es chévere y está bien, es simplemente lo correcto, nada que cuestionar en ese sentido. Pero no nos olvidemos que tanto sus padres como el hijo o la hija también tienen su propia vida, ¿sí? También van a hacer su vida. Y es inevitable y que eso va a pasar tarde o temprano, ¿sí? Van a coger su camino y van a hacer su vida.
¿sí? Ujú, Y es inevitable, y no podemos cambiar eso, ¿sí? Así como es una idea colectiva el hecho de que te digan, sí, tienes que tener hijos, y formar una familia, luego te vas a quedar solo, que no sé qué, que no sé cuánto. También hay que entender, perdón, que todos también tenemos nuestra propia vida y estamos en nuestro pleno derecho de elegir qué hacer de una manera responsable, evidentemente. ujú, ujú. Pero es difícil, es muy difícil porque es romper y muchos paradigmas, es ir en contra de muchos sesgos que se van creando, porque el hecho de que hoy en día una persona diga ya no quiero tener un hijo, o sea, todo el mundo o sea, se viene encima y le cuestionan, lo ven feo, lo ven raro, es ir en contra de muchas cosas que si es que uno dice en el núcleo familiar, se asustan, porque es algo desconocido, obviamente, y todo lo que es desconocido da miedo. Pero es importante que nos cuestionemos todo esto, porque no solamente es cuestión de moda, no solamente es cuestión de, es que ahorita como estás joven, ya luego con el tiempo ya vas a ver, como que invalidan el hecho de que una persona pueda decidir qué es lo que va a hacer con su vida. Sí, totalmente. Y este tema también de tener hijos, siento yo que, como tú bien decías, cada quien verá desde su perspectiva, desde sus recursos, desde su contexto y todo eso. Tener hijos y en sí formar una familia también es una etapa de la vida, ¿sí? Como tú bien decías, no es una regla absoluta el tener hijos, pero tampoco quiere decir que esté mal. Ujú, Tener hijos es una etapa de la vida, es ujú, parte de la vida siempre y cuando sea elegido, no simplemente impuesto por la sociedad. Entonces ujú. me parece muy interesante que eso poco a poco tengamos claro, que nos metamos en la cabecita y reflexionemos si en realidad queremos asumir esa responsabilidad, ese compromiso de tener un hijo o una hija. ¿Sí? Por ejemplo, tú a esos padres que muchas veces los ves frustrados, evidentemente cansados, ansiosos, llenos de incertidumbre, cuando nace su primer hijo, ¿no? Pues los padres primerizos a lo menos que se enfrentan a los nuevos retos que se viene de tener un hijo, ¿qué les recomendarías tú? ¿Qué les dirías tú? ¿Sí? Como padres primerizos, siempre hay un miedo constante de que es que es algo tan frágil. Muchas veces les escucho como que no se sabe qué va a esperar uno de la vida ni de ellos, pero más que cómo ellos pueden ser buenos padres, la mejor manera es de entender de cómo yo puedo ser una persona individual con todo lo que se debería tener como, como una base tanto emocional como cognitiva, para poder ofrecer a esa nueva criatura. Porque obviamente lo básico es que pueda tener comida, un techo, ropa, que pueda tener acceso a la escolaridad y lo demás. Pero un padre que está con una buena inteligencia emocional, que está en la capacidad de reconocer sus emociones, en la capacidad de gestionarlas, en la capacidad de abrir un diálogo, en la capacidad de escuchar, pero escuchar no solamente como una palabra que va y viene, sino cuestionarme qué me quiere decir mi hijo, qué me quiere decir mi pareja, porque no hay nada más profundo que el ejemplo, porque más allá que tú le digas, eso no hagas a tu hijo, o que le des con la regla, o que por ahí le digas, no, o sea, ellos lo que más van a empezar a ir absorbiendo es cómo se comporta papá y mamá en casa. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué no dicen? ¿Por qué mamá se comporta de esta manera? ¿Por qué papá hace esto? ¿Por qué dice esto? Entonces, más allá de lo que es obviamente básico, la parte emocional y cómo los papitos puedan también trabajar eso, tener esa introspección, es importantísimo, porque ellos pueden empezar a cuestionarse que no todo está hecho, que no es como seguir repitiendo los mismos patrones, pero adicional que yo también tengo que estar estable, que yo también tengo que estar equilibrado o equilibrada, que la carga mental no solamente tiene que ser de un solo lado. Entonces, una persona que está bien en muchos sentidos, en muchas áreas, que se siente plena, que se siente realizada, que se siente amada, validada, protegida, puede brindar lo mismo. No hay necesidad de que sea la persona que haya tenido títulos y títulos y títulos o que haya ido a una porción de capacitaciones.
con el simple hecho de que uno se cuestione a ver qué está pasando, qué está sucediendo conmigo, qué no quiero repetir, por qué me molesta esto, por qué me incomoda este otro, cómo puedo comunicarme con mi pareja. Eso ya es un gran avance. Sí, totalmente. Más que solo ir aprendiendo en el camino de criar un hijo o tener un hijo, es también desaprender muchas creencias, Claro. sí, muchas situaciones que vivieron también los padres anteriormente con sus propios padres. Entonces, una de las claves importantes también es ir desaprendiendo, sí, sacándose esos prejuicios de la cabeza, esas creencias, sí, esa manera de educar tan tradicionalista que todavía tristemente sigue muy, muy marcada en la sociedad. Y obviamente tratar de hacer lo mejor posible, ¿sí? Si es que ya tienes un hijo o una hija, tratar de hacer conciencia, ¿sí? Así como la frase que uso comúnmente en mis videos, hacer conciencia, informarte, ¿sí? Tratar de escuchar a tus hijos, a tu pareja, ¿sí? Entenderse. Yo sé que en teoría suena muy bonito y suena muy fácil. Ponerlo en práctica es el verdadero reto. Ujú. Pero recuerden que un hijo es una responsabilidad para toda la vida. Y asimismo muchas veces no te garantiza que esta personita, este hijo o esta hija, por A o B motivos, circunstancias de la vida, se vaya a ir antes que tú, ¿sabes? Muchas veces no es necesario que la vida les golpee o la vida les arrebate algo por X o Y situación para poder reaccionar y ahí sí decir, hijo, ¿qué hice con mi hijo? ¿Qué hice con mi hija? ¿O qué hice yo como padre o como madre? Y no, no es necesario tocar fondo para poder atender a tiempo lo que es necesario, ¿sí? Para poder ser responsables, tener ese compromiso, ¿sí? De asumir una responsabilidad de tener un hijo o una hija, ¿sí? Porque tener un hijo o una hija no es un juego, es algo muy, muy, muy delicado, que requiere mucho compromiso, una crianza eh, que implica muchas cosas como por ejemplo los cuidados, la atención, la alimentación, la educación, la salud. Sí, y como bien dije, es parte de la vida, sí, es parte de la vida. Si tú decides ser padre o madre, está bien, por alguna situación, digamos así, desafortunada, tuviste un hijo, trata y tratemos de ser responsables, ¿sí? Entonces, eso ha sido un gusto tenerte en este espacio donde juntos hacemos conciencia, ¿sí? Ahí en la descripción voy a estar dejando las redes sociales de Dani. También visiten su perfil, síganla. Tiene un contenido muy chévere. También hace lives en TikTok, creo que a diario, si no estoy mal. Ahí nos comentas. Entonces, cuéntame, Dani, ¿qué tal te pareció este tema? Muy profundo, me gustó mucho que lo podamos conversar, o sea, las veces que se dé la oportunidad, Andresito, yo encantada, porque son temas que lo escuchamos mucho en redes sociales, pero nunca como que se les exprime a profundidad. Y como digo, podríamos irnos toda la noche conversando, porque es como es todo multifactorial, pero son problemáticas. ¿Por qué lo digo problemáticas? Porque es algo que hoy en día causa revuelo, ¿no? Tener o no tener. Entonces, son pensamientos que es importante sacarlos, es importante conversarlos, llegar a conclusiones y qué bonito que se dé este espacio en Recito. Muchísimas gracias. Claro, muchas gracias, Dani. Y bueno, les dejamos. Ha sido un gusto que nos acompañen en este capítulo de tener hijos es un lujo. Déjenme en los comentarios, ¿sí? Recuerden que juntos hacemos conciencia. Mi nombre es Andrés y soy psicólogo. Gracias, Dani, por tu participación. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Chao, chao. Igualmente. Chau, chau.